Hola. En la ciencia resulta crucial que definamos muy bien los conceptos con los que vamos a trabajar. Si lo definimos bien, seremos capaces luego de aplicar esos conceptos a un problema que nos pregunten, podremos responder una pregunta de teoría que nos planteen, o podremos utilizar esos conceptos pues, para avanzar o investigar o lo que sea, ¿no? Ojalá en la vida diaria esa precisión con la que se definen los términos en la ciencia se aplicara también, ¿vale? Vamos a definir dos términos, dos conceptos, dos magnitudes físicas que van a ser importantes y que nos van a ayudar en la tarea que tenemos pendiente de entender sobre todo el asunto de las rotaciones de las órbitas, ¿vale? Estas dos magnitudes físicas no son muy evidentes en principio, pero sí que ya digo van a ser necesarias, ¿no? La primera va a ser el momento de una fuerza, que ya la vimos el año pasado, y otra que parece que ha querido salir en algún momento es la de momento angular de una partícula. Vamos a empezar por la definición de momento de una fuerza. Y siempre que hagamos una definición de una magnitud, que es algo que tenemos que, insisto, que tenemos que saber hacer muy bien, lo primero que queremos será escribir la magnitud que queremos definir, la describiremos con palabras, con una mínima introducción, y luego generalmente acabaremos poniendo una definición de una fórmula. Y eso luego, obligatoriamente, como sabemos, lo acompañaremos de un dibujo que describa los elementos que salen en esa fórmula. En fin, lo de siempre. Empezamos por la magnitud momento de una fuerza. Bueno, pues momento de una fuerza es una magnitud física. Esta entradilla de decir que es una magnitud física es algo que ayuda mucho a definir lo que viene a continuación. Es una magnitud física vectorial que nos describe el efecto que tiene una fuerza para hacer rotar algo. Es decir, una fuerza puede hacer girar algo más o menos dependiendo del momento que ejerce, ¿vale? Vamos a definirla y luego veremos un ejemplo de cómo esta definición funciona. Nos va a permitir entender por qué hay fuerzas que hacen girar mucho y qué fuerzas hacen girar poco. Bueno, pues la definición matemática es esta que ponemos aquí. Y ya digo que son fórmulas que hay que escribirlas muy bien y que luego dibujaremos. Momento de una fuerza, magnitud vectorial con su vectorcillo encima, es momento de una fuerza, lo ponemos aquí, se define como R por F. Y salen muy pocos símbolos, pero hay que saberlos muy bien. F obviamente es la fuerza que estamos aplicando. ¿Y qué es R? Bueno, pues R, siempre que lo llamamos un vector R, tiene toda la pinta de que va a ser un vector de posición. Es el vector que nos localiza el punto de aplicación de la fuerza, donde la estamos aplicando. Y esta aspa que vemos aquí es un producto vectorial, que se supone que ya sabemos lo que es, ¿vale? Bueno, pues esta magnitud vectorial se define de esta manera y para hacer cálculos en muchas ocasiones nos conformaremos con calcular su módulo y su módulo pues lo podemos poner de esta manera. Momento de una fuerza, ya sin el vectorcillo encima, pues como esto es un producto vectorial, sería el módulo de R por el módulo de la fuerza y por el seno del ángulo que forman, ¿vale? Este sería el módulo del momento de una fuerza. Vamos a dibujar. ¿Qué es eso? Bueno, pues vamos a imaginarnos un sistema típico que quiere hacer girar algo, pues es la típica llave fija, llave inglesa o similar, que lo utilizamos para hacer girar algo. Tenemos aquí la asa, tal, y aquí tenemos la tuerca. ¿Vale? Y si queremos hacer girar la tuerca, pues lo que hacemos es aplicar la llave inglesa y sobre esa llave inglesa aplicamos una fuerza. Y esa fuerza, pues me la puedo imaginar que la aplicamos de esta manera. Esta sería la fuerza F con la que queremos que eso gire. Y si esa es la fuerza F, ¿qué es R? Vamos a recordarlo. R era el vector de posición del punto de aplicación de la fuerza. El punto de aplicación de la fuerza está aquí. El punto desde el que queremos hacer que esto gire está aquí. Pues el vector R es este vector. Este sería el R. Lo podéis relacionar, y está bien relacionarlo, con el famoso brazo de palanca. Cuanto más grande es ese R, pues más fácil va a ser que esa tuerca quiera girar, ¿vale? Y también hay que concretar qué es el ángulo alfa. El ángulo alfa es el ángulo que forman R y F. Y cuidado que el ángulo que forman R y F no es el que se ve allí, porque para ver el ángulo que forman hay que imaginarse esos dos vectores puestos con origen común, y no están con origen común. Así que me voy a imaginar que esa fuerza F la trasladamos a este punto, y si la trasladamos a este punto, el ángulo alfa,
que yo tengo que considerar es este, ¿vale? Bueno, pues si este es el R y este es el F, vamos a ver cómo será ese vector momento de esa fuerza. Y ese vector responde a este producto vectorial. Recordamos que el producto vectorial producía siempre un vector que era perpendicular al plano en el que estaban los vectores, en este caso el plano de la pizarra o el plano del papel. Por lo tanto, la dirección sería esta. En este sentido va a ir el vector momento de una fuerza, pero falta determinar si va a ir hacia afuera o hacia adentro. Y para eso tenemos la famosa regla de la mano derecha. Y con esta mano derecha ponemos los 4 dedos que pueden girar en el vector R y los giramos hacia el vector F, puesto así con origen común. Y mi dedo pulgar me está diciendo hacia dónde va a ir el vector momento. Y el vector momento, pues es un vector que va para afuera, pero como no tenemos hologramas, pues vamos a pintar aquí la representación típica de cómo se hace ese vector. Así que ese vector momento, como va para afuera, va a ser un puntito. Este es el momento de la fuerza. ¿Vale? Se ve poco, pero nos lo imaginamos así, perpendicular a la pizarra. Y ese vector momento pues me está diciendo cuánto puede o quiere hacer girar esa fuerza F. Bueno, pues esta es la definición, insisto, que es el texto que hemos dicho antes, la formulita y el dibujo. Vamos a tratar de entender un poco mejor. Pues qué cosas suelen girar y que son fáciles de entender. Pues una puerta que tenemos aquí. Bueno, pues si yo quiero hacer girar esta puerta con una fuerza, que es la que va a ejercer mi dedo, pues queda claro que lo que va a hacer girar esta fuerza depende de la fuerza de mi dedo. Cuanto más fuerza ejerza, mayor efecto de rotación va a tener, pero también depende de en qué punto estoy aplicando la fuerza. No es lo mismo aplicarla aquí con un R, un vector R que iría por aquí muy largo, aplicarla por aquí, o aplicarla con una torpeza extrema que sería aplicar la fuerza aquí. Si aplico la fuerza aquí, no hay R, y como no hay R, pues ya puedo aplicar toda la fuerza que quiera, que esto no va a girar, ¿vale? O sea que esta magnitud me está dejando muy claro que lo que una fuerza va a hacer girar algo depende de la fuerza y también depende de la R, ¿vale? Y el tercer ingrediente de esta magnitud hemos visto que era el ángulo. Y es que también depende de con qué inteligencia aplico yo la fuerza. Si yo lo aplico así, con un ángulo que es perpendicular a la R, pues claro, como el seno de 90 es 1, pues es una fuerza muy bien aplicada. Esto quiere hacer girar muy bien. Pero si yo soy muy torpe y la fuerza la ejerzo en dirección radial, es decir, aquí está el R, y la fuerza la aplico así, pues así podré arrancar la puerta de las bisagras, pero no la voy a hacer girar. O lo mismo si lo que hago es empujar hacia adentro. Si empujo hacia adentro, esta puerta pues no va a girar tampoco. O sea que el ángulo también influye. De manera que esta definición de momento de una fuerza está bien construida, porque describe tal cual los 3 ingredientes que participan en predecir cuánto una fuerza va a hacer girar algo, ¿vale? Entonces, repetimos una vez más la definición de texto, magnitud física vectorial que describe lo que una fuerza va a hacer girar, la fórmula que lo describe, esto es muy importante, si queremos ponerlo del módulo, pues perfecto, y luego el dibujo que la acompaña, pues para dejar claro qué es R, qué es F, y luego que entendamos por qué esta definición funciona y funciona bien. Y para casi terminar esta definición de momento de una fuerza, las unidades. Las unidades del momento de una fuerza, pues las vemos aquí. Si esto es R por F, pues sus unidades internacionales pues serán metros por newton. Se suele poner al revés, newton por metro. Esta sería la definición matemática. Pero como decía, son magnitudes, tanto esta como la que veremos luego, que luego tienen aplicaciones más allá de la física de segundo de bachillerato. Y es que en ingeniería y en algo tan conocido como la automoción, los motores, pues cuando se habla de la capacidad de un motor de mover un vehículo, se habla de su potencia y también de su par. El par es ni más ni menos que el momento de la fuerza que ejercen las ruedas. El famoso par motor, que alguien quizá ha podido ver en algún sitio, se refiere a esto. También se aplica esto a con qué fuerza hay que apretar las tuercas. En las cadenas de montaje las tuercas no se aprietan todo lo que uno quiere, sino hasta un cierto par. Si le aplicas menos par del que le tienes que aplicar, esa tuerca no está bien sujeta, y si aplicas demasiado par, pues es posible que la dejes debilitada, porque esa tuerca podría llegar a romperse. Así que esta magnitud de par es una magnitud, ya digo, que tiene y tendrá para quien estudie ingeniería el año que viene, pues muchas aplicaciones, ¿vale? Nos quedamos con esa idea de es lo que una fuerza va a hacer girar algo.
Vamos entonces con la siguiente definición. Momento angular de una partícula. Bueno, pues quizá nos llama la atención cómo sale la palabra momento de vez en cuando en física, ¿no? Lo vimos el año pasado con el momento lineal, bueno, aquí vamos a relacionarlo, lo vemos ahora con momento de una fuerza y lo vemos ahora con momento angular. Bueno, pues eso de momento es una palabra que sale, pero no nos tiene que preocupar, ¿eh? Simplemente se utiliza y ya está. ¿Qué es el momento angular de una partícula? Pues el momento angular de una partícula es, vuelvo con esa entradilla, es una magnitud física vectorial que se define de este modo. Vamos a definir el momento angular. La letra que lo representa es la letra L, mayúscula, es un vector, y L se define como producto vectorial de R por P. Y de nuevo son pocas letras, pero tenemos que saber lo que es cada una. L, ya hemos dicho que es el momento angular. P, pues P es lo mismo que en el año pasado, es el momento lineal de una partícula. Vamos a ponerlo por aquí para acordarnos que P era igual a m por v. O sea, podríamos en vez de poner P poner eso, pero si está el P, ¿para qué lo vamos a cambiar? ¿Y qué es R? Pues R de nuevo va a ser un vector de posición. Pero en este caso no va a ser el vector de posición de una fuerza, sino que aquí estamos hablando de una partícula, algo que se mueve, un planeta que gira, un balón que vuela, lo que sea, pues tendrá un vector de posición. Pues si yo quiero calcular el momento angular de una partícula, tengo que multiplicar su vector de posición de la partícula, insisto, por su vector momento lineal y hacer el producto vectorial. Esta sería la definición. Ahora explicaremos qué hay detrás de esta definición, pero en fin, por condensar, si nos preguntan define momento angular de una partícula, pues decimos que es la magnitud física vectorial que se define de esta manera, y aquí pues tocaría describir qué es la R y qué es la P. De nuevo, pues el módulo, pues el módulo del momento angular, pues sería R por mv, vamos a ponerlo así, porque es el P, y por el seno del ángulo que forman. Y así de paso, pues vemos las unidades. ¿Qué unidades internacionales va a tener esto? R son metros, la masa son kilogramos, la velocidad son metros partido por segundo, pues esto me sale que van a ser kilogramos metro cuadrado partido por segundo. Esta es las unidades del momento angular. Y esta magnitud se puede aplicar a cualquier partícula que se mueve, y las partículas que vamos a ver en este tema de gravitación pues son planetas y en general órbitas. Bueno, pues me voy a imaginar aquí la típica órbita de un planeta. Bueno, más que de un planeta, en este caso sería de un cometa, porque la he dibujado muy excéntrica. Aquí tendríamos el Sol. Y vamos a imaginarnos, si tenemos el planeta aquí, ¿sí? Está girando en este sentido, pues ¿cómo calcularíamos su momento angular? Pues su momento angular, pues tengo que localizar primero el vector R, y el vector R es el vector de posición de la partícula, que va desde el centro, en este caso el Sol, hasta la partícula, el R, y tengo que multiplicarlo por su vector P, y su vector P es m por v, es decir, es un vector que tiene la misma dirección que el vector velocidad. El vector P es un vector que va así. Y de nuevo, pues para calcular su producto vectorial tengo que ponerlos con origen común. Así que el P me lo voy a imaginar que lo he trazado hasta aquí. Y ahora pues voy a aplicar esa regla de la mano derecha. Giro de R a P. Mis 4 dedos que giran se apoyan en el R y giran hasta donde está P. Y efectivamente mi dedo pulgar sale para afuera. Y si sale para afuera significa que el vector momento angular pues va a ir para afuera también. Así que va a ser un vector que va a ser así. Este sería el círculo con su puntito. Nos tenemos que imaginar un vector que sale así para afuera, ¿vale? Si el planeta girara en sentido contrario, pues tendríamos que la P iría en sentido contrario y el momento angular iría para adentro, ¿vale? Así que ya hemos definido la magnitud y hemos puesto aquí su fórmula, hemos puesto aquí el dibujito que la describe. Pero como antes, conviene que intentemos entender qué hay detrás de esto. Esto es una cuestión un poco sutil, el saber qué es exactamente el momento angular, pero podemos imaginarlo, ¿no?
y lo mejor que podemos hacer es compararlo con el momento lineal. El momento lineal y el momento angular son dos versiones de algo que es parecido. El momento lineal nos describía, si nos acordamos cuando estudiamos problemas de colisiones, nos describía la tendencia que tenía una partícula a seguir moviéndose en un estado determinado. O sea, un coche choca, pues si tiene mucha masa y mucha velocidad, pues tendrá mucha tendencia a continuar en su estado de movimiento. Depende, por lo tanto, de la masa y de la velocidad. Bueno, pues el momento angular describe básicamente lo mismo, pero no en traslación, sino en rotación. Nos describe el momento angular la tendencia que tiene una partícula a mantener un estado de rotación. Y esa tendencia a mantener un estado de rotación depende de su velocidad, depende de su masa y también depende de su radio de giro. Entonces, cuando una partícula tiene mucho momento angular, pues entonces va a tener mucha tendencia a conservar ese estado. Bueno, esto es una interpretación, ¿vale? Que conviene que la tengamos en cuenta porque la aplicaremos más adelante. Bueno, pues ya hemos definido el momento de una fuerza, ya hemos definido momento angular y conviene que incidamos en este paralelismo que hay entre momento lineal y momento angular, porque le vamos a sacar partido. Vamos a borrar porque vamos a ver cómo podemos llevar esto a unas leyes que nos permitan luego hacer cosas, ¿vale? Concretamente vamos a recordar incluso la segunda ley de Newton y vamos a ver cómo se puede transformar. Borro. Segunda ley de Newton. Bueno, pues la segunda ley de Newton vamos a recordar que se podía escribir de una manera bastante curiosa, y es diciendo que la suma de fuerzas era igual no a masa por la aceleración, sino que la auténtica segunda ley de Newton originariamente se escribía de esta forma un poquito más técnica, diciendo que la suma de las fuerzas que actúan sobre una partícula es igual a la derivada de su momento lineal respecto del tiempo. ¿Es igual que la que sabemos de masa por aceleración? Sí, y de hecho se puede comprobar que es lo mismo, porque si cogemos y sustituimos P por lo que es masa por velocidad, respecto del tiempo, al hacer esa derivada, la masa como es constante, la sacamos fuera de la derivada y me queda que esto es masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y como la derivada de la velocidad respecto del tiempo es la aceleración, que me viene a acordarme de la física de primero de bachillerato, pues sí, las dos leyes de Newton son básicamente la misma, ¿vale? Lo que ocurre es que esta pues va a tener alguna utilidad y por eso nos va a interesar recordarlo, ¿vale? Bueno, pues esto es la segunda ley de Newton, podemos entender para cosas que se trasladan. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay una segunda ley de Newton que se puede escribir para cosas que están girando y lo vamos a comprobar. ¿Cuál es esa segunda ley de Newton? Bueno, pues vamos a ponerla por aquí. Vamos a llamarla segunda ley de Newton para rotación. Pues la segunda ley de Newton para rotación pues es esta. Cuando queremos aplicar la segunda ley de Newton a cosas que giran, pues mejor que aplicar esta expresión, podemos aplicar esta otra. Y aunque parece muy distinta, es muy parecida. Lo único que he hecho ha sido sustituir las magnitudes que son de traslación por magnitudes que son de rotación. En vez de hablar de fuerzas, hablamos de momento de una fuerza. Y hemos dicho que era lo que una fuerza hacía girar. La derivada es la derivada. Y en vez de hablar de momento lineal, que me describe cómo una partícula quiere seguir moviéndose, pues hablamos de momento angular, que me describe cómo una partícula quiere mantener girando de una determinada manera. Esta es la segunda ley de Newton para rotación. Y la vamos a ampliar un poquito este año y el año que viene muchos de vosotros la emplearéis también, ¿vale?
¿Qué es lo que ocurre? Pues que, vale, Newton propuso esta segunda ley, pero esto yo dónde me lo he sacado, ¿vale? Que es muy parecido y que tiene su lógica, pero no nos podemos quedar aquí, sino que conviene demostrarlo. Sí, voy a hacer la demostración de esta segunda ley de Newton para la rotación y la voy a hacer entre otras cosas porque es una demostración que es muy sencilla y nos va a permitir pues, familiarizarnos con el manejo de algunas cosas. ¿Cómo la voy a demostrar? Pues esta demostración voy a empezar por el término de la derecha, vamos a ir cambiando algunas cositas y casi sin darnos cuenta vamos a llegar al término de la izquierda. Así que de esa manera la habremos demostrado. Y el camino, pues es que es bastante obvio, me atrevería a decir. Aquí lo que, insisto, voy a empezar por el término de la derecha de demostración. Y voy a empezar diciendo derivada de L. Pero claro, la derivada de L que acabamos de decir que es R por P. Y si es la derivada de R por P, es la derivada de un producto. Y en matemáticas me dicen que para hacer la derivada de un producto, puedo hacer la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Vamos a hacerlo aquí, con cuidado, eso sí. Así que para derivar este producto, derivada del primero, que es la derivada de R, respecto del tiempo, por el segundo, más el primero, que es la R, por la derivada del segundo, que es el momento lineal. ¿Vale? Y vamos a pensar un poco, porque esto de derivada de R respecto de t, esto es ni más ni menos que v, la velocidad. ¿Y qué es p? P es m por v. O sea que esto es v por m por v. Bueno, pues aquí pasa algo. Y es que estoy haciendo el producto vectorial de este vector que es la v y este otro vector que es mv, que tienen lógicamente la misma dirección. Y si tiene la misma dirección, incluso el mismo sentido, pues resulta que el producto vectorial, que se calculaba con el seno del ángulo, pues resulta que esto va a dar 0. Y voy a ponerlo aquí. ¿Por qué? Porque el seno de 0 grados es 0. V y mv tienen la misma dirección, mismo sentido, forman un ángulo de 0 grados y el producto vectorial, como va con el seno del ángulo, eso desaparece. Así que este término va fuera. ¿Y qué es la derivada de P respecto al tiempo? Lo tenemos aquí arriba. Es la fuerza total. O sea que esto es R por la fuerza total. Y si es R por la fuerza total, ese es casualmente R por F es el momento de una fuerza, el momento de la fuerza total. Es decir, esto es el momento de la fuerza total. Y si este es el momento de la fuerza total, pues es como si fuera la suma de todos los momentos de las fuerzas. De manera que creo que hemos terminado. Hemos cumplido nuestro propósito de partiendo de un lado de la igualdad, concretamente del de la derecha, aplicando un par de cuestiones matemáticas, hemos llegado al de la izquierda. Que hemos aplicado pues la definición de momento angular, la derivada del producto, y aquí pues caerán en la cuenta de que esto es 0 y que aquí teníamos la fuerza F, ¿vale? Así que esta segunda ley de Newton para rotación podemos aplicarla con tranquilidad porque sabemos que es una ley que es cierta, porque lo hemos podido demostrar y se basa, como no, en la segunda ley de Newton original, ¿vale? Bueno, pues sirva estas dos definiciones que hemos dado de momento de una fuerza y momento angular, y sirvan también estas dos leyes de Newton que tenemos aquí para que veamos ese paralelismo que nos va a resultar muy útil entre cosas que se trasladan y cosas que giran, ¿vale? Entonces, ya anticipo lo que será el siguiente vídeo, y es que si el año pasado vimos que a partir de aquí se podía deducir una conservación del momento lineal, ¿sí? Cuando la fuerza era 0, pues el P se conservaba, pues de aquí vamos a sacar una conservación casi tan importante, y es la conservación del momento angular. Cuando no haya momentos de fuerzas, la derivada estará igualada a 0, el momento angular se conservará, ¿vale? Pero esto es otra historia y será contada en otra ocasión. Venga, hasta la próxima.